Si tienes alguna duda, alguna reflexión, alguna queja, que no creo que haya, también se puede enviar y en los últimos minutos de la tertulia las planteamos. Perfecto, adelante, Katia. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Muchísimas gracias a todos que están aquí en un sábado muy importante. Educarnos previene y es muy importante estar aquí. Y esta mesa es muy importante porque vamos a hablar de los retos de la investigación en respiratoria, la medicina que viene. Como todos ven, tenemos un grupo de panelistas expertos con un background muy importante que nos va a dar unas pinceladas de sus trabajos que hacen, que es el futuro en el manejo de la enfermedad respiratoria que afecta a todos. Voy a empezar presentando a la doctora Ana Pardo Saganta. Ella es catedrática de Inflamación y Reparación Pulmonar del Instituto de Salud Pulmonar de la Universidad Justus Lieb Gießen en Alemania. Todo el trabajo de la doctora Pardo Saganta se basa en identificar los mecanismos celulares y moleculares relacionados con la inflamación pulmonar. Y eso es muy importante, suena medio raro, pero es importante porque a partir de ahí salen las nuevas dianas terapéuticas, nuevos tratamientos de enfermedades como la fibrosis, las enfermedades intersticiales, y que es muy importante para el manejo de estas enfermedades. Doctora. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. En primer lugar, gracias a los organizadores, a FENAER, porque es cierto que en el ámbito en el que yo me muevo, yo soy investigadora científica, hacemos ciencia básica translacional, que como ha mencionado Katia, es cierto que es la base realmente de lo que se estaba comentando en la mesa anterior de la investigación clínica. Al final, cuando ya por fin llegamos a un fármaco, a una potencial medicina para determinadas enfermedades, se ha estado trabajando muchísimos años, yo creo que todo el mundo ahora ya es consciente de esto, en los laboratorios. Y sí que es cierto que nosotros, los investigadores, estamos un poco en la sombra. Sí que trabajamos con industria farmacéutica, sí que hablamos con los médicos, en este caso con los neumólogos, pero es verdad que no hablamos tanto a los pacientes y yo creo que sois los principales interesados en saber qué se está haciendo y es posible, desde nuestro punto de vista, transmitirlo a personas, a la sociedad en general, con un vocabulario pues, no tan técnico y un poco más que pueda entender todo el mundo. Entonces no me voy a entretener más, como ya ha indicado Katia, hoy voy a hablar de la regeneración pulmonar, que es lo que trabajamos en el laboratorio, y como me imagino que la mayoría de las personas que estáis aquí no me conocéis muy bien, he decidido empezar presentándome un poco y introducir de manera muy breve mi trayectoria. Bueno, pues yo nací y crecí en Jaca, estudié biología en la Universidad de Navarra y tras licenciarme inicié mi tesis doctoral en el CIMA Universidad de Navarra en hepatología. Mi tesis se centraba en el estudio de mecanismos implicados en regeneración hepática, cirrosis y cáncer hepático. Pero luego di un cambio a mi carrera. En el 2009, justo después de defender mi tesis doctoral, me fui a Boston, al Massachusetts General Hospital, Harvard Stem Cell Institute. Por casualidad conocí a mi mentor, Jay Rajagopal, que estaba montando su laboratorio en ese momento. De hecho, yo fui su primera investigadora postdoctoral y que a día de hoy es muy reconocido en el campo de las células madre del epitelio de vías aéreas y en regeneración de ese epitelio. Tras varios años en Boston, decido volver a España con un contrato Ramón y Cajal y me incorporo al CIMA Universidad de Navarra para iniciar la línea de regeneración pulmonar, de medicina regenerativa para enfermedades respiratorias, un poco más bien enfocada en fibrosis pulmonar. Luego hemos extendido y al final abarcamos distintas enfermedades, pero sí trabajamos, la mayor parte de nuestros esfuerzos de investigación son en fibrosis pulmonar idiopática. En el 2021, por eso he señalado aquí algunas fotos, el 2021 fue un año tras la pandemia, que yo creo que fue un vuelco bastante y un impulso bastante importante para la investigación en pulmonar y para que la sociedad conociera un poco lo que son las enfermedades respiratorias. Ese año hicimos una campaña de crowdfunding en el que pretendíamos dar mucha visibilidad a todo lo que hacíamos en los laboratorios. Era ese paso que os comentaba de salir del laboratorio e intentar transmitir qué es lo que estamos haciendo y, en mi caso en concreto, explicar qué es la regeneración. Porque en ese momento, con todo el tema de la pandemia,
sí que escuché muchísimo a la gente de la calle tener esta idea de que el pulmón no regenera o no tener muy claro qué es eso de la regeneración pulmonar. O sea, un poco gran incógnita. Entonces, bueno, pues decidimos dar ese paso de vamos a divulgar, vamos a explicar un poco, a intentar estar en medios, en redes sociales, ir a los colegios y a los institutos y a distintas sociedades a explicar un poco. Ese año, además, recibo el premio de Jóvenes Investigadores de la Fundación AstraZeneca. Muy importante, es mi primer contacto con FENAER y participo en el podcast Date un respiro para explicar un poquito lo que son las células madre pulmonares, lo podéis escuchar, está en la web. Y es el año también que cojo las maletas y me vuelvo a ir y me voy a Alemania tras aceptar una posición de profesor, de catedrática, en el nuevo Instituto de Salud Pulmonar de la Universidad Justus Liebig de Gießen. La pregunta es ¿dónde está Gießen? Que nadie lo sabe, yo tampoco lo sabía. Y como veis allí pues está en el centro de Alemania, muy cerca de Frankfurt, y es un nicho muy potente en Europa en investigación pulmonar. De hecho, abarca todos los aspectos que podemos abarcar. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Realmente, yo cuando voy a Boston y empiezo a trabajar en células madre de pulmón y en regeneración pulmonar, sigo prácticamente la misma línea, sigo trabajando en el campo de la medicina regenerativa pulmonar. Hemos ido cambiando un poco porque hemos ido abarcando más enfermedades y otros ángulos también acorde con el avance que se ha ido llevando a cabo a lo largo de estos años, que ha sido espectacular. Entonces, en el laboratorio lo que pretendemos es, primero, entender cómo funciona un pulmón sano, fundamental. Hay que saber qué tipos celulares existen en un pulmón sano, cómo funciona, cómo llevan a cabo sus funciones, cómo envejece, primero cómo se desarrolla durante el desarrollo embrionario, esto luego nos da muchas pistas en regeneración, cómo funciona en el adulto y luego cómo envejece. Una vez que conocemos esto, ¿qué pasa cuando enferma? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué células se están comportando de manera aberrante? ¿O qué rutas de señalización, esto es un poco más molecular, están desreguladas? Y por último, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cómo bloqueamos el desarrollo de patología? ¿Cómo hacemos que este pulmón vuelva a funcionar de manera normal? Y luego, un par de aspectos que en nuestro laboratorio sí que le prestamos mucha atención es la implicación de la inflamación y el envejecimiento. Entonces, mi objetivo para hoy es que de aquí se salga con algunos conceptos un poco más claros, que son las células madre adultas, que es la regeneración en el pulmón, y yo creo que es fundamental que esto, que todo el mundo tenga este conocimiento, porque es cierto que a día de hoy, con toda esta información a la que podemos acceder en Internet, a veces se leen cosas que no son del todo rigurosas. Entonces, aquí no tengo que explicar nada, porque todos sabéis, por supuesto, que el pulmón está formado por dos grandes compartimentos, las vías aéreas y los alvéolos. La función principal, todos sabemos que es la respiración, y se lleva a cabo en el compartimento alveolar, ese intercambio gaseoso. Pero es verdad que el pulmón tiene una importante función de defensa. Al final, todo el epitelio que reviste las vías respiratorias y la parte de los sacos alveolares está expuesto al aire que respiramos, que puede contener partículas nocivas o virus o bacterias, todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pues esa exposición a un daño potencial es lo que hace que existan determinado tipo de células, como por ejemplo las células secretoras que secretan moco, es para atrapar todas estas partículas que nos pueden hacer daño, o las células ciliadas que lo expulsan hacia afuera, ¿vale? Sin embargo, es cierto que esta exposición a ciertas partículas que pueden ser nocivas van generando daños o pueden producir daños, ¿vale? De todas maneras, el pulmón y otros tejidos, frente a esos daños, tiene la capacidad de recuperarse. Tiene una respuesta que se llama en inglés wound healing, en castellano la traducción literal sería curación de heridas, por la que al principio hay una fase de inflamación que continúa con una de proliferación de las células que no se han muerto y que están allí, y un remodelado, con lo cual se cura, digámoslo así,
¿vale? No pasaría nada. Esto es algo fisiológico, es algo normal. El problema es cuando el daño es repetitivo o crónico y llega un momento en el que esta respuesta se desregula, se pierde ese equilibrio y no se lleva a cabo una buena reparación. Por lo tanto, esto puede dar lugar a patología. Todos sabéis, aquí por supuesto no están incluidas todas las enfermedades respiratorias, simplemente he decidido mostrar un poco las enfermedades que nosotros investigamos de manera principal en el laboratorio o en colaboración con otros grupos, pero todos sabéis que las enfermedades respiratorias afectan a millones de personas en el mundo, algunas de ellas son muy mayoritarias, como el EPOC, el asma, otras menos, como las enfermedades raras, incluyendo la fibrosis pulmonar idiopática, como se ha comentado antes, y la mayoría no tienen cura. Entonces, nuestra investigación lo que busca, el objetivo final, es encontrar tratamientos eficaces para estas enfermedades. Entonces, como os he comentado antes, primero entendemos qué está pasando, qué es lo que funciona mal para bloquear ese proceso patológico y luego intentamos regenerar ese pulmón, conseguir un pulmón que funcione de manera normal. Aquí sí que quiero hacer una aclaración y que vosotros ya tengáis un poco la idea de qué es reparación y qué es regeneración, porque no es lo mismo. A veces uno lo lee y se tiende a pensar que es lo mismo, pero no lo es. Hablamos de reparación cuando es una forma inespecífica de curación y lo que ocurre es que frente a un daño hay una pérdida de células y eso se arregla, como digo yo, poniendo como una tirita, como un parche, ¿vale? Se rellena de tejido conectivo, por ejemplo, y se forma una cicatriz, ¿vale? Eso sería reparación. Y esto ocurre, por ejemplo, en el corazón. Cuando hay un infarto de miocardio, hay un montón de cardiomiocitos que se pierden y ese hueco se rellena con una cicatriz y queda ahí. Pero esto ocurre porque el corazón no tiene mecanismos para regenerar, no tiene células madre. Bueno, esto es un poco controvertido, pero no se ha llegado a demostrar que realmente existan. Esto no es lo que ocurre en el pulmón. En el pulmón sí hay una capacidad regenerativa porque sí hay unas células madre adultas. Y lo que es regeneración es formación de nuevo tejido, ese que se ha perdido, y que sea funcional, que llegue a funcionar de manera normal. El pulmón, al principio, se tendía a pensar que no regeneraba, luego que regeneraba un poco, pero bueno, no muy bien. No. El pulmón tiene una gran capacidad regenerativa. De hecho, es muy similar a la del hígado, y el hígado siempre ha sido el paradigma de la regeneración de tejidos. Esto también yo creo que todos lo teníamos en mente. Pues el pulmón también la tiene, y cada vez estamos descubriendo que es mayor. Y esto es en parte por la existencia de, como decía, de células madre en el adulto, porque todos habréis oído también el tema de las células madre embrionarias. Esas células madre embrionarias son totipotentes, lo que significa es que son capaces de dar lugar a cualquier célula de cualquier tejido. Cuando llega al estadio de blastocisto, pierden parte de esa potencia, pero siguen siendo pluripotentes, significa que son capaces de dar lugar a todas las células de su mismo linaje. Pero cuando llegamos al adulto, seguimos restringiendo un poco su potencia y encontramos células que son células madre, pero multipotentes. Y eso significa que son capaces, primero, de autorrenovarse, que es una de sus características principales, y otra de diferenciarse a dar lugar a todos los tipos celulares de su mismo tejido. Significa que una célula madre de pulmón no va a dar lugar a un hepatocito o a un cardiomiocito, es la célula del corazón, sino que una célula madre del epitelio de vías aéreas va a ser capaz de dar lugar a todas esas células que forman el epitelio de vías aéreas, ¿vale? Luego este estudio, esta revisión es muy reciente, incluye no solamente esas dos características que eran las básicas de célula madre, sino alguna otra más que define lo que es una célula madre, y quiero centrarme un poco en la dependencia de nicho. ¿Qué es el nicho de la célula madre? Que también es muy importante. Es el lugar en el que reside y en el que recibe las señales necesarias para mantenerse, ¿vale? Esto es importante, tenemos que saber dónde están esas células madre y qué factores las están regulando. Porque si yo quiero regenerar un tejido, o toco la célula madre y hago que regenere, o también puedo modular lo que controla a esa célula, ¿vale? Por eso los que trabajamos en este campo nos centramos en las dos cosas, tanto en la célula madre como tal, como en todo ese nicho que tiene alrededor que la regula.
En el sistema respiratorio, como veis a lo largo de todo el árbol respiratorio y hasta los sacos alveolares, dependiendo de la región, se han identificado distintos tipos de células madre. Voy a ir poco a poco, empezando un poco por las vías aéreas. En el epitelio de vías aéreas se identifica que la célula basal, que es la que está ahí en azul, en ese epitelio, en ese dibujo del epitelio, se ha demostrado que es la que es capaz de, cuando hay un daño, regenerar ese epitelio. En el 2009, cuando yo voy a Boston y me uno al laboratorio de J. Rajagopal, esto se desconocía completamente y es ese año en el que se demuestra que es este tipo celular el que funciona como célula madre. A partir de ahí, realizamos un montón de estudios, nosotros contribuimos también al conocimiento que existe hoy y descubrimos cómo estas células son capaces de mantener el epitelio de manera normal, cuáles son los mecanismos para la regeneración del epitelio de vías aéreas, a nivel molecular también. Y otros grupos identifican los nichos, o sea, dónde están estas células y qué es lo que tienen alrededor para hacer que empiecen a dividirse o que se diferencien a los distintos tipos celulares que existen en este epitelio. Aquí no voy a entrar en detalle, es muy complejo. Y me muevo ahora a la parte alveolar. El epitelio alveolar es sencillo, podemos decir que es sencillo. Tiene dos tipos celulares, las células tipo 1 o tipo 2. Las células tipo 2 son cuboides, ocupan solamente el 5% de toda la superficie del epitelio alveolar y tienen una función muy importante porque secretan el surfactante que es necesario para mantener la tensión superficial y que los alveolos no colapsen. De hecho, hay, no sé si lo conocéis, pero hay enfermedades genéticas en las que hay una mutación en el gen que da lugar a este surfactante y esto da muchos problemas. Es necesario para el mantenimiento del pulmón. Y las células tipo 1 son muy alargadas, de hecho ocupan el 95% de la superficie del epitelio alveolar, son las que llevan a cabo el intercambio gaseoso. Están muy, muy cerca de las células endoteliales, de los vasos sanguíneos, de los capilares pulmonares, y ahí es donde ocurre el intercambio gaseoso. En el laboratorio tenemos distintos marcadores para ellas, somos capaces perfectamente de identificarlas, localizarlas en el tejido y lo que se está llevando a cabo en los últimos años es un avance muy, muy significativo, pero a un nivel en el que son preguntas todavía muy básicas que no se habían contestado. Este es un ejemplo. Si miráis las referencias del 2022, y casi todos los trabajos yo creo que menciono son del 22, del 23, del 20, hace nada se ha descubierto la distribución de estas células en los alvéolos. Esto parece súper sencillo, muy obvio, pero es súper importante, porque si tú quieres regenerar un epitelio alveolar, o si quieres regenerar el pulmón, no basta con recuperar las células que se han muerto y que se han perdido. No basta eso, tienen que estar formando la arquitectura normal del pulmón para que la función sea la adecuada. Entonces, parece muy obvio, pero no lo conocíamos hasta ahora. Entonces, quiero trasladar un poco, primero, que se está conociendo muchísimas cosas que son necesarias para avanzar en regeneración pulmonar, y segundo, que parecía muy obvio, pero no lo era. En el 2013 se identifican las células alveolares tipo 2 como las que se comportan como células madre de la parte alveolar, del epitelio alveolar en el adulto. Ahora, esto es investigación que está ocurriendo hoy, se sabe que no todas las células AT2 son iguales. Hay distintas subpoblaciones y algunas tienen más capacidad regenerativa que otras. Uy, esto sale un poco raro. Bueno, aquí simplemente quería mostrar que también hace nada, en el 2020, un poco post-pandemia, se describió el proceso paso a paso por el que una célula AT2 da lugar a una célula AT1. Y es espectacular, porque si uno lo piensa, morfológicamente son súper diferentes. Una es redondita, la otra es súper alargada, los genes que expresa una y otra son completamente diferentes. Y toda esa transición de una a otra también para nosotros es muy, muy, muy importante, porque si queremos conseguir
que todo regenere, necesitamos saber cómo ocurre ese proceso. Como decía antes, el nicho es muy importante, porque una célula T2 que tiene que regenerar frente a un daño, le tienen que llegar ciertas señales de las células que tiene alrededor, que son las células de su nicho. Y se está describiendo pues, determinado tipo de fibroblastos, son los que, por ejemplo, les aportan determinados factores que son necesarios para que esa célula empiece a dividirse y dé lugar a células AT1. ¿Vale? Y algo muy novedoso, que también es del año pasado, es que ya no es solo las células que están alrededor, los factores de crecimiento que reciben, sino que la mecánica es fundamental. Y cuando digo mecánica, me refiero a que si todos pensamos en el pulmón y en la respiración, estamos inhalando, exhalando, y esto, claro, se expande y se contrae. Y las células están expuestas a esa mecánica, a esa tensión, y es más, la necesitan. Para ser una célula T2 necesito recibir estas fuerzas mecánicas. No solo necesito recibir este factor de crecimiento que me aporta mi célula vecina, sino que es que también necesito este otro tipo de factores. Voy un poco más allá. Lo que también hemos visto es que en determinadas circunstancias, y dependiendo un poco de si el daño es más severo o menos, o en qué región se da el daño, hay no solo las células AT2, sino hay otro tipo de células que también pueden participar en la regeneración. Las células tipo 1 pensábamos que eran muy especializadas y que era imposible que pudieran dar ese paso un poco hacia atrás y dar lugar a células AT2, pero se ha demostrado que sí se puede. Y otras células del epitelio de vías aéreas también se ha visto que son capaces de dar lugar a células AT2, o sea que también pueden participar en la regeneración. Recientemente también, el año pasado, dos grupos diferentes identificaron nuevos progenitores en el pulmón adulto, y esto es importante porque nosotros en el laboratorio trabajamos, luego lo diré, trabajamos mucho con ratones, con modelos animales, pero no se asemeja al 100% a un pulmón humano. Entonces, nuestra limitación de conseguir material humano está ahí, pero se está mejorando muchísimo y lo necesitamos porque este es un claro ejemplo de que había tipos celulares que desconocíamos completamente porque en el ratón no existen, porque no existe esa región. Entonces, esto parece, de primeras, parecen muy buenas noticias. Si hay un montón de células que pueden participar en la regeneración, significa que el pulmón tiene múltiples mecanismos de reparación, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, frente a cualquier daño, debería ser capaz de solucionarlo sí o sí. Bueno, pues el problema es que en respuesta a ese daño que es repetitivo y que es crónico y del que normalmente uno no se va dando cuenta en su día a día, en su vida normal, cuando ya vemos la historia está bastante avanzada, y frente a ese daño repetitivo, las células madre o otros progenitores que participan en la regeneración están dañados, ya no pueden llevar a cabo una regeneración normal. Y entonces puede dar lugar pues, a enfermedades como la EPOC o como la fibrosis pulmonar. Y otro factor es que en muchas de estas enfermedades son enfermedades relacionadas con envejecimiento. Y una de las características del envejecimiento es precisamente el agotamiento de células madre, es stem cell exhaustion. Significa que hay muchas menos células madre en cuanto a número y que funcionan peor, no llevan a cabo su actividad de manera normal. Entonces, ambos factores contribuyen a esa falta de regeneración cuando hay un daño crónico. Uy, esto tampoco se ve. Bueno, simplemente mencionar que ahora sabemos también que en los pulmones enfermos con EPOC o con fibrosis lo que se ve es una acumulación de células epiteliales aberrantes que de normal no están en un pulmón sano y en concreto unas que se encuentran en el intermedio, en esa transición de una célula T2 a una célula AT1. Entonces lo que parece es que la regeneración en estos contextos de enfermedad está bloqueada, se queda ahí, no puede continuar. Como se dice, no se consigue una regeneración terminal, una diferenciación terminal, perdón. Todos estos conocimientos que son muy novedosos, llegamos a ellos de una manera mucho más rápida en los últimos años gracias al avance de la tecnología. Al final siempre nuestros conocimientos están ligados a la tecnología y ahora hay técnicas impresionantes que nos permiten avanzar mucho más rápido porque somos capaces de ver las cosas con mucha más resolución y a distintos niveles, a nivel de RNA, de DNA, de RNA, de proteína, de metabolómica, etc. Pongo aquí este ejemplo de la multiómica, pero lo mismo a nivel de imagen.
Y los modelos que utilizamos para llegar a todos nuestros conocimientos, como os he mencionado, necesitamos un modelo in vivo sí o sí, modelo animal, que normalmente son ratones. Algunos grupos están empezando a utilizar hurones, porque el sistema respiratorio de los hurones es más parecido al de los humanos que el de los ratones o cerdos. Y lo que utilizamos también, y a día de hoy la gente se está inclinando un poco más hacia ese lado, es la utilización de modelos celulares o tisulares ex vivo, como por ejemplo, no sé si habéis escuchado los organoides, que son cultivos 3D que se derivan de células madre y que a día de hoy, además del epitelio alveolar, por ejemplo, son mucho más complejos porque puedes ir introduciendo células del sistema inmune o células endoteliales o fibroblastos para ver cómo interaccionan los distintos tipos celulares, porque al final es lo que te va a dar una perspectiva mucho más integradora para entender un poco qué está pasando. Utilizamos también de pulmones humanos lo que se llama Precision Cut-Lung Slices, son explantes. Nosotros recibimos pulmones de trasplante, cogemos un trocito que lo podemos tener en cultivo, y esto es muy importante porque tenemos todos los componentes que se tienen in vivo, ¿vale? Y del humano, porque al final es lo que pretendemos, ¿no? Llegar a entender un poco la patología humana y regenerar el pulmón humano. ¿Para qué nos sirven estos modelos? Bueno, pues tienen un montón de aplicaciones, nos sirven para entender cómo funciona el pulmón de manera normal, como estaba diciendo antes, nos permite entender qué ocurre en patología cuando algo falla, intentar modelar la patología ex vivo. Podemos descubrir drogas, targets, realmente dianas, que pueden ser dianas terapéuticas, probar drogas o fármacos. Es una manera también de hacer medicina personalizada, porque si recibimos material de pacientes individuales, cada persona es un mundo y vosotros lo sabéis mejor que nadie, es importante que lo que le pasa a una persona le pasa a esa persona y se pueden descubrir dianas concretas en esa persona y, por lo tanto, fármacos que puedan funcionar en esa persona y no en otra. Y, por último, aplicación de medicina regenerativa. Medicina regenerativa, no sé hasta dónde podéis conocer de este tema, pero lo que se puede… aquí he puesto simplemente dos ejemplos. El de la bioingeniería pulmonar, que consiste en descelularizar un pulmón para intentar recelularizarlo con células madre, y la idea es poder trasplantarlo, ¿vale? Hay un montón de grupos también que están trabajando en esto, está lejos de la aplicación clínica, pero es algo que se está haciendo. Y lo otro es terapia celular, que igual habéis escuchado un poco más, que consiste en administrar células madre para que regeneren el pulmón. Vale, sí, termino ya, perdona. Vale, bueno, pues esto es todo el cóctel de opciones o estrategias que maneja la medicina regenerativa. Simplemente he mencionado esos dos ejemplos y ya solamente voy a destacar. Se puede administrar células madre exógenas desde fuera. Esto tiene bastantes limitaciones, no voy a entrar una por una, pero todavía es un reto que de momento va a costar que sea una terapia efectiva, pero es cierto que se han llevado a cabo ya algunos ensayos de fase 1, que como sabéis es de seguridad y tolerancia, uno en el clínico en células AT2 humanas en el 2018 y otro muy reciente que estábamos comentando antes de progenitores P63 positivos en EPOC, porque el de las células AT2 es para fibrosis pulmonar. Y bueno, parece que la esperanza está ahí, que puede llegar a ser prometedor, pero como os digo, está en fases muy iniciales. Y la otra posibilidad es, en vez de administrar desde fuera, intentar inducir las células madre que tienes ya en el pulmón para que regeneren. Y esto tiene otra tanda de limitaciones o de preguntas por contestar. Y con esto ya sí que termino, perdón por haberme alargado en mi tiempo. Con lo que os he mencionado en estas diapositivas previas no pretendo transmitir ningún mensaje de pesimismo ni desesperanzador, todo lo contrario, yo creo que el futuro es prometedor, que la medicina regenerativa puede llegar a ser realmente una terapia aplicable a la clínica, todavía está en fases iniciales, necesitamos conocer más, pero se está avanzando de una manera espectacular y lo que es muy importante es que yo creo que aquí hay que visibilizar más, pero que a raíz de la pandemia yo creo que se ayudó un poco a poner las enfermedades respiratorias en el mapa y yo creo que la sociedad, está ahí, sabe que están ahí, que hay que trabajar en ellas, que hay que apoyar la investigación y
todo el trayecto hasta la aplicación clínica. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias porque hemos conocido lo básico que deberíamos saber para entender y comprender más cómo se trabaja en el desarrollo, ¿no?, de estos nuevos tratamientos. Es un placer para mí presentar a la doctora Natalia Gallego, es investigadora de genética médica y molecular del Hospital Universitario La Paz. Ella es investigadora del proyecto Pasión HP Genética, que es un proyecto que trata de investigar la parte genética de la hipertensión pulmonar, ¿no?, y hacerla más personalizada. Ya todos sabemos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, con un mal pronóstico, que en la mayoría de casos va a requerir un trasplante pulmonar o de corazón. Entonces es muy importante escuchar la investigación que nos va a hablar la doctora Gallego sobre la identificación de dianas terapéuticas personalizadas. Muchísimas gracias, Katia. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Ana. Creo que la gente que nos dedicamos a la investigación estamos un poco siempre como detrás de las cámaras, tenemos menos contacto con los pacientes, entonces tener la oportunidad de venir a este tipo de eventos y explicar qué es lo que hacemos creo que es muy importante, creo que es, como ha dicho Ana, sobre todo en vuestro beneficio. Entonces, bueno, como bien ha dicho Katia, trabajo en el Hospital Universitario La Paz con el doctor Jair Tenorio, que es el investigador principal de este proyecto que se llama Pasión HP Genética. En primer lugar, os voy a mostrar un poco los puntos que voy a tratar en mi presentación. Os voy a hablar de qué es la hipertensión arterial pulmonar, que es la enfermedad a la que nosotros nos dedicamos. Voy a contar qué es lo que conocemos de la genética de esta enfermedad y ya finalmente os voy a hablar más del proyecto de Pasión HP y voy a contaros un poco cómo trabajamos y voy a tratar de convenceros de la importancia que tiene la investigación en la genética de este tipo de enfermedades. En primer lugar, ¿qué es la hipertensión arterial pulmonar? Bueno, pues forma parte de un grupo de enfermedades que engloba la hipertensión pulmonar y que se definen clínicamente como un grupo de enfermedades caracterizadas por el aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, es decir, que va a haber una mayor dificultad de transportar la sangre por los vasos sanguíneos, que puede dar lugar a una sobrecarga del ventrículo derecho y es lo que va a condicionar la aparición de los síntomas y el pronóstico de la enfermedad. En concreto, en la hipertensión arterial pulmonar, lo que está ocurriendo es que los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, las células que hay en su interior proliferan por demás, de manera que el diámetro es mucho más pequeño, se pueden llegar a bloquear o incluso destruirse. ¿Y todo esto cómo se manifiesta en los pacientes? Bueno, pues los principales síntomas son síncopes ante el esfuerzo, tienen fatiga, presión o dolor en el pecho, etcétera. Es importante remarcar que este tipo de enfermedades, esta enfermedad en concreto, no tiene una cura, solo podemos tratarla para mejorar los síntomas y en muchas ocasiones puede llegar a empeorar de manera que se necesita un trasplante pulmonar o incluso de corazón y puede tener un desarrollo fatal en los pacientes. Sabemos que la hipertensión se desarrolla debido a una combinación de factores dentro de los que cabe destacar factores genéticos y también ambientales. Yo me centro en la investigación de estos factores genéticos. La hipertensión pulmonar se clasifica en distintos grupos. Nosotros, como he dicho, nos centramos en la hipertensión arterial pulmonar, que es el grupo 1, y a su vez este se subdivide en muchos otros grupos, es decir, que se trata de una enfermedad muy compleja. Me gustaría destacar sobre todo las dos principales formas de hipertensión, que son las formas idiopáticas y las formas hereditarias, ¿vale? Las formas hereditarias son aquellas en las que ya hay otro miembro en la familia que tiene afección. ¿Qué conocemos sobre la genética de la hipertensión? Bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante saber y conocer la genética? Pues porque nos puede dar muchas pistas sobre la progresión de la enfermedad. Dependiendo de dónde tenga el paciente una mutación, podemos saber si se va a desarrollar de manera más severa o más leve, de una manera más rápida o menos rápida, etc.
Además, nos permite llevar a cabo recomendaciones del manejo y el seguimiento del tratamiento de los pacientes. Dependiendo de dónde encontremos determinadas mutaciones, le podemos administrar fármacos de manera que sean lo más beneficiosos para el paciente. Además, podemos llevar a cabo un asesoramiento de cara a generaciones futuras, debido a que si hay una mutación, esta mutación puede ser heredada por la descendencia, o incluso llevar a cabo recomendaciones a familiares, puesto que también se deben de estudiar por si pueden desarrollar la enfermedad. Bueno, os voy a hablar de un gen que tiene un nombre muy feo, todo hay que decirlo, se llama el gen BMPR2 y es el primero que se describió asociado con la enfermedad. Este gen lo que está es codificando un receptor de membrana que veis remarcado en la pantalla, que se encuentra en las células de las arterias pulmonares. Este gen lo que hace es interaccionar con determinadas moléculas que hay en el ambiente y va a dar lugar a una cascada que está regulando la proliferación de esas células que os he dicho antes, que reducen el diámetro de las arterias. Cuando este gen, el BMPR2, no funciona correctamente, va a haber una alteración y es lo que produce el desarrollo de la enfermedad. Sabemos, como he dicho, las dos formas más comunes son las formas idiopáticas y hereditarias. Sabemos que en las formas familiares, entre el 70 y casi el 90% de los pacientes tienen mutaciones en este gen. Y en las formas idiopáticas las encontramos entre el 12 y el 20% de los pacientes. ¿Por qué es importante esto? Pues porque sabemos que los pacientes que tienen mutaciones en este gen en concreto tienen una menor capacidad de ejercicio y una menor calidad de vida. Todo esto comenzó en el año 2000, como os digo, fue la primera vez que se asoció un gen a la enfermedad. Pero según ha ido pasando los años, las técnicas con las que nosotros podemos analizar el genoma de las personas han ido evolucionando y los costes se han ido reduciendo. Y todo esto se ha visto reflejado en los hallazgos que hemos visto en cuanto a la genética. Como veis, tenemos muchísimos nuevos genes asociados con la enfermedad. De manera que hemos pasado de conocer un único gen en el año 2000 a tener un panorama mucho más complejo. Sabemos que están implicadas muchas otras vías y, por tanto, también esto es una buena noticia porque tenemos nuevas vías que podemos utilizar para administrar fármacos. ¿Y todo esto a qué se debe? Bueno, pues esta diapositiva es un poco para que os hagáis una idea. Si nos imaginamos que la diapositiva completa es todo el genoma de una persona, toda la información que nosotros tenemos en el ADN, hasta ahora lo que principalmente miramos es como si fuera únicamente esa esquinita de ahí. Es un 1% de toda la información que tenemos en el ADN. Pero a día de hoy ya estamos trabajando con toda la información completa. Esto se debe a la reducción de los costes, ¿vale? En concreto os voy a hablar ya del proyecto Pasión HP y cómo trabajamos nosotros, qué es lo que hacemos en el laboratorio. Bueno, el proyecto Pasión HP comenzó con el objetivo de conocer las bases genéticas y moleculares de la hipertensión a través del estudio genético de los pacientes. Nosotros comenzamos en el año 2012 en nuestro laboratorio y analizábamos únicamente un único gen, este gen del que os he hablado, el BMPR2. En el año 2016 ampliamos este estudio y comenzamos a mirar 21 genes a la vez. En el 2019 comenzamos a hacer lo que se conoce como secuenciación completa del exoma, es decir, que estábamos mirando aquella esquinita que os digo en concreto, y ya finalmente en el año 2021 hemos comenzado a mirar el genoma completo de todos los pacientes. ¿Qué es lo que hacemos cuando una persona nos da su muestra de ADN para poder analizarla? Bueno, pues como mínimo miramos las variantes en este gen BMPR2 del que os he hablado. Pero por suerte ya tenemos mucha más capacidad de asimilar un estudio mucho mayor y miramos un panel de genes que actualmente tiene 52 genes, ¿vale? Si conseguimos encontrar alguna variante candidata que pueda explicar el fenotipo o la enfermedad del paciente, lo que ofrecemos es que se haga un estudio familiar.
y a todos los familiares de primer grado se les puede mirar si son portadores de esta misma mutación. En caso de no encontrar nada, nosotros cada 2 años revisamos toda esa información genética que tenemos para buscar posibles variantes candidatas. Y ya finalmente, si seguimos sin encontrar nada, recurrimos a la investigación, que es otro de nuestros objetivos, es encontrar nuevos genes que quizá a día de hoy todavía no conocemos, que puedan estar asociados al desarrollo de la enfermedad. En cuanto a por qué también los familiares es importante que participen con nosotros, sobre todo en este último punto que os digo, cuando buscamos nuevos genes, es muy importante tener la información también de familiares. A nosotros para realizar la investigación nos ayuda muchísimo. Esto nos permite hacer una detección temprana de las enfermedades genéticas. Nos ha pasado en muchas ocasiones que a lo mejor viene un paciente, encontramos una determinada mutación y al estudiarse algún hermano menor vemos que también tiene la misma mutación. Entonces podemos llevar a cabo un seguimiento mucho más centrado en esa persona y diagnosticarla de manera más temprana y por tanto no desarrolla la enfermedad de una manera tan severa. Además también llevamos a cabo la evaluación del riesgo de transmisión. Como he dicho, estas mutaciones se pueden heredar en nuestra descendencia y también damos un consejo en cuanto a las opciones de reproducción asistida si es necesario. Lo que he dicho, es muy importante llevar a cabo este asesoramiento genético. ¿Por qué? Pues porque estas mutaciones se pueden heredar a la descendencia de 2 maneras, ¿vale? Pueden ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes una mutación que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, lo que pasa es que el 50% de tu descendencia tiene probabilidades de tener la misma enfermedad, ¿vale? En cuanto al patrón de herencia autosómico recesivo, como vemos aquí, tenemos un 25% de posibilidades de que la descendencia sea afecta. Entonces nosotros tratamos de hacer este asesoramiento genético para la descendencia. Finalmente, también podemos llevar a cabo un seguimiento médico personalizado. ¿A qué me refiero con esto? Pues os pongo un ejemplo en el que se llevó a cabo un estudio de pacientes que tenían 55 de ellos eran portadores de una mutación en el gen BMPR2, pero no habían desarrollado todavía la enfermedad. Lo que se hizo fue seguirles de una manera muy concreta a estos pacientes y al cabo de 6 años de seguimiento, 3 de ellos desarrollaron la enfermedad, pero al hacerse un diagnóstico muy precoz están estables todavía a día de hoy. Y bueno, esto es un concepto un poco difícil de explicar, pero sabemos que no todos los pacientes que tienen la mutación en el gen BMPR2 desarrollan la enfermedad. Es lo que nosotros conocemos como penetrancia incompleta, ¿vale? Y voy a tratar de explicarlo. Es como si el hecho de tener una mutación es como te da cierta predisposición genética, ¿vale? Es como si tú metes una semilla en un tiesto. Tú por lo menos ya has metido la semilla. Ahora, para que se desarrolle la enfermedad, es verdad que se tienen que dar ciertas condiciones para que sean óptimas al desarrollo de la enfermedad. Como he dicho, tenemos un componente genético y otro componente ambiental. Es decir, que necesitaríamos regar esa semilla, que hubiera sol, para que pueda germinar y que dé lugar a la enfermedad. Y ya finalmente, por supuesto, a nosotros nos viene muy bien toda vuestra participación para los estudios de investigación. Aquí os presento nuestros resultados del último año. Hemos realizado 7 publicaciones, incluyendo la descripción de nuevos genes, lo cual es muy importante, puesto que, como he dicho antes, puede dar lugar al desarrollo de nuevas dianas terapéuticas. Ya para resumir y concluir, deciros que la hipertensión es una enfermedad que puede ir asociada a una predisposición genética.
Los estudios genéticos pueden aportar información sobre el pronóstico, el manejo y las posibles vías de tratamiento para los pacientes, y que los estudios genéticos en familiares son muy importantes para poder realizar consejos genéticos, diagnósticos tempranos e incluso para nuevos hallazgos en investigaciones. Y ya simplemente quiero deciros que todo este trabajo que nosotros realizamos es imprescindible también vuestra colaboración. Necesitamos que los pacientes también colaboren en darnos esas muestras para que nosotros podamos realizar este tipo de investigación. Y bueno, ahora tendremos un momento de preguntas, pero dejo por aquí mi correo por si acaso alguien quisiera escribirme y resolver cualquier duda, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por esta excelente pincelada que nos has dado. Como han podido ver, la importancia de los estudios que ellos hacen, ¿no?, en esta enfermedad que tiene esta mortalidad tan elevada. Es un placer para mí presentar ahora al doctor Bernardino Alcázar Navarrete. Él nos hablará del futuro del tratamiento del EPOC, anticuerpos monoclonales. Él es neumólogo. Trabaja en el Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Granada y su investigación se centra en el EPOC. Sabemos que el EPOC afecta a 480 millones de personas en el mundo. En el 2019, 3.3 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, por eso es considerada la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Katia. Muchísimas gracias también a FENAER por invitarme a hablar. Me pidieron que hablara del futuro del tratamiento de la EPOC. Verán que cuando termine la charla espero transmitirle el mensaje de que no es el futuro, que es el presente próximo, porque dentro de 2 meses probablemente ya podamos tener muchas noticias de este tipo de tratamiento, los anticuerpos monoclonales. Bueno, antes que nada, mis conflictos de intereses, que por supuesto tienen relación con compañías farmacéuticas que me han pagado por diferentes motivos, pero bueno, intentaré ser lo más sólido posible para que ustedes entiendan todo lo que queremos hablar cuando hablamos de anticuerpos monoclonales. Yo creo que primero, antes que nada, sí que sería bueno hablar sobre necesidades no cubiertas en la EPOC, porque aunque parezca mentira, con lo que comentaba Katia antes, pues tenemos muchas necesidades en esta enfermedad que es tan frecuente y que causa tantos problemas de salud. Y si empezamos a ver las necesidades no cubiertas, tenemos que saber que la EPOC sigue siendo, a día de hoy, la enfermedad respiratoria que más gente mata a nivel mundial. Esto es un trabajo publicado ya hace casi 7 años, donde se pone a nivel mundial las diferentes causas de muerte por enfermedades respiratorias. Cada barra es una zona del mundo y cada color significa una enfermedad. El rojo o naranja, como se ve ahí en la diapositiva, es el asma. El azul claro son las enfermedades intersticiales, pero pueden ver que la barra verde es la EPOC. Y a nivel mundial, en todas partes del mundo, la primera causa de muerte por enfermedad respiratoria es la EPOC. También es la primera causa de discapacidad, algo también que todos sabemos. El paciente con EPOC no es solamente que tenga más posibilidades de fallecer por esta enfermedad, sino que además su día a día tiene muchas más limitaciones que en otras enfermedades respiratorias. No es solamente que mate gente que produzca discapacidad, sino que también hay diferencias, y esto es un estudio que publicó nuestro grupo este año en Medicina Clínica, donde analiza tanto en hombres como en mujeres cómo ha cambiado la mortalidad por esta enfermedad, el número de fallecimientos por esta enfermedad ajustado a la población entre las diferentes comunidades autónomas, y los resultados son llamativos también. Hay sitios donde se han hecho bien las cosas y donde hay cada vez menos pacientes que fallecen por esta enfermedad, y sitios donde esa tendencia no es exactamente igual y tal vez habría que preguntarse por qué pasa esto. Independientemente de eso, de estos datos de mortalidad, de discapacidad, sí que sabemos que hay una necesidad muy clara en el paciente con EPOC, que es prevenir exacerbaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que las exacerbaciones o las crisis, como muchas veces las llaman también los pacientes, impactan en la historia natural de la enfermedad. Esto es un estudio de una base de datos muy grande de Estados Unidos. Pueden ver que la línea esta roja, esto es la probabilidad de fallecer a lo largo de 10 años,
La línea negra, serían los pacientes que no tuvieron una exacerbación en el año anterior. Es la mejor de las situaciones. La línea azul clara que ven ustedes arriba del todo es la peor de las situaciones, que es haber estado ingresado en el año anterior por una agudización. Pero después vemos que incluso las exacerbaciones moderadas, que se tratan ambulatoriamente con un ciclo de antibióticos o de corticoides orales, cuantas más tienes, mayor es la probabilidad de que fallezcas. Por tanto, a pesar de que en las guías todavía se recomienda que los tratamientos deben cambiarse cuando aparecen las exacerbaciones de forma frecuente, ahora tenemos datos para pensar que ninguna exacerbación, ninguna crisis es buena para un paciente. Y a pesar de que tenemos fármacos para tratar esta enfermedad, es cierto que, que los fármacos que tenemos actualmente previenen, tienen mucha eficacia clínica, pero no previenen todas las exacerbaciones. Esto es un trabajo también que nos cuenta cuántos pacientes o qué proporción de pacientes desde el diagnóstico acaban recibiendo triple terapia, que sería el máximo de tratamiento inhalado que les podemos poner. Pueden ver como aproximadamente ya a los 5 o 6 años más o menos de haber diagnosticado la enfermedad, incluso aunque sea una enfermedad leve, la mayoría de los pacientes están ya recibiendo triple terapia, el máximo de tratamiento. A pesar de ello, en estos pacientes que reciben triple terapia, que es la gráfica de la derecha, pueden ver cómo siguen teniendo exacerbaciones algunos, siguen teniendo ingresos hospitalarios, independientemente del tipo de patrón inflamatorio que tenga su enfermedad. Y una de las necesidades no cubiertas claramente en la EPOC es entender realmente cuál es la biología o la fisiopatología, por qué se produce esta enfermedad y sobre todo por qué algunos pacientes no tienen exacerbaciones, otros tienen exacerbaciones de forma frecuente, otros las tienen muy ocasionalmente. Y conocer la inflamación en esta enfermedad es muy complejo. Es distinto a lo que conocemos en el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que, aunque es heterogénea, tiene un grupo de pacientes muy sólido, homogéneo, de una inflamación que conoceríamos como la tipo 2. Pero en general, en la EPOC podemos decir que primero hay un insulto sobre el epitelio respiratorio. Este insulto sobre el epitelio respiratorio conlleva la liberación de moléculas que dan señales de alarma de que algo no está funcionando bien y a partir de ahí se procede al desarrollo de procesos inflamatorios que pueden ser, digamos, de dos tipos grandes. Uno sería el proceso inflamatorio tipo 2, que sería la respuesta más parecida a la que tiene una persona que tiene asma, una enfermedad alérgica, dermatitis atópica, etcétera, que serían aproximadamente como el 25% de los pacientes con EPOC. Y el otro 75% de los pacientes desarrollan un proceso inflamatorio que nosotros consideramos o que llamamos T1, que estaría marcado más por un proceso en el que influyen otro tipo de células y, por tanto, otra respuesta también a los tratamientos. Pero lo que está claro es que hay moléculas, como estas que ven aquí, estos nombres son un poquito raros, pero bueno, interleuquinas, principalmente, que son las moléculas que hacen que las células se diferencian o que produzcan determinadas sustancias que van a favorecer el proceso inflamatorio, como esta, interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 5, etcétera, que al final podemos bloquearlas con fármacos monoclonales, que es de lo que vamos a hablar ahora. Los fármacos monoclonales llevan mucho tiempo intentando desarrollarse para el tratamiento de la EPOC y podemos hablar inicialmente de los inicios. Y los inicios primero es conocer quiénes son los padres de estas moléculas. Pues son estos señores, César Milstein y George Kohler, que recibieron el premio Nobel en el año 1984 por el desarrollo de estas moléculas, de los anticuerpos monoclonales, como muchas veces también oirán hablar fármacos biológicos para el tratamiento de las enfermedades en general. ¿Qué son estos fármacos? Pues bueno, son anticuerpos lo mismos que los que nos defienden frente a virus, los que, por ejemplo, reaccionan en nuestro organismo cuando nos ponen la vacuna del COVID, por ejemplo, para que no desarrollemos la enfermedad. ¿Qué cosas más específicas tienen? Pues principalmente que tienen una parte de esa proteína, de esa inmunoglobulina, que es específica de una determinada molécula. Y nosotros, y este es el desarrollo realmente que ha habido en estos años, estos fármacos se pueden diseñar para que bloqueen específicamente una determinada molécula dentro del cuerpo.
Verán ustedes que cuando ahora los comentemos vendrán muchísimos nombres, cada uno tiene un nombre determinado, muy raro normalmente, y depende mucho de cómo se ha diseñado esa molécula, si son, por ejemplo, murinos o si, por ejemplo, son totalmente humanizados por células humanas o producidos por células humanas, linfocitos B. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de estos fármacos. ¿Y dónde empezamos? Pues empezamos, fíjense, en el año 2007. Estamos casi 20 años vamos a cumplir de este ensayo. El primero, un anticuerpo frente a la vía de inflamación T1, que era el anti-TNF, el infliximab. Y aquí también, pues hay que reconocer que a veces los médicos, los investigadores básicos, las compañías farmacéuticas, pues no acertamos en definir bien cuáles son los objetivos de estos tratamientos. Este es un fármaco, son fármacos en general caros, pero se diseña para tratar pacientes con EPOC, pero eligen como objetivo del ensayo, lo que quieren demostrar es que mejoran los síntomas de los pacientes, no tanto el que tengan crisis o alguna otra cosa que pueda ser mucho más medible, entre comillas. El resultado de este estudio fue negativo y este estudio no demostró que utilizar este anticuerpo en pacientes con esta enfermedad, con la EPOC, tenía beneficio alguno, al menos en el control de síntomas. No solo eso, sino que durante el estudio, en el apartado de seguridad, se vieron algunos datos que sugerían que podía haber problemas de seguridad y, por tanto, se frenó completamente toda la investigación en este campo durante muchos años, en el campo de los biológicos en EPOC para la inflamación de tipo 1. Posteriormente ha habido intentos, y estos son 10 años después, se intenta otra vez realizar un ensayo clínico, diseñar un ensayo clínico para ver si otra molécula, una interleuquina 1, un fármaco monoclonal frente a este tipo de inflamación en pacientes con EPOC, podría disminuir, aquí sí, el número de exacerbaciones. El resultado ya pueden ver que es similar, el tiempo hasta el primer evento es similar entre los dos grupos de tratamiento, a pesar de que había una eficacia biológica. El fármaco disminuía los glóbulos blancos en la sangre, disminuía la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación que tienen muchos pacientes con EPOC, y disminuía también el fibrinógeno, que es otro marcador inespecífico de respuesta inflamatoria en esta enfermedad. Por lo tanto, este tipo de fármaco de aproximación frente a la inflamación tipo 1 se dejó un poco en el cajón. Probablemente no vayamos a tener nada, al menos en los próximos años. Pero sí que se empezó a estudiar también para la inflamación tipo 2. ¿Y esto por qué? Porque teníamos ya una experiencia, un background de experiencia de estos fármacos en pacientes sobre todo con asma grave. Supongo que conocerán a gente que tiene asma grave, al que le han puesto un tratamiento con un fármaco monoclonal para su asma grave y le ha cambiado la vida. Claro, cuando uno ve eso, pues querría aplicarlo a otros pacientes con enfermedades respiratorias distintas, como es, por ejemplo, la EPOC. Y aquí tenemos pues los fármacos, y ha habido ya ensayos clínicos que han intentado demostrar esto. El primero que se publicó fue este, mepolizumab. Mepolizumab es un fármaco que bloquea la interleuquina 5, que es una molécula que promueve el desarrollo de los eosinófilos, que son una de las células que responden o que se están involucradas en la inflamación T2. Bueno, pues hicieron los autores de este estudio, o de estos dos estudios, diseñaron dos ensayos clínicos, los dos de 1 año de duración, Metrex y Metreo, en el que se aleatorizaba a pacientes con EPOC, con eosinófilos en sangre por encima de 150 y que estaban recibiendo tratamiento inhalado al máximo y a pesar de eso tenían exacerbaciones, a recibir o bien placebo o bien mepolizumab. En un ensayo era una dosis de 100 cada mes, que es la que se había demostrado eficaz en el asma, y en el otro ensayo, además, utilizaban una dosis de 300. El estudio, bueno, pues no salió bien, por poco, pero no salió bien. ¿Por qué? Primero porque en uno de los ensayos sí que se demostró eficacia con una reducción del 25% del riesgo de tener una exacerbación con respecto a placebo, pero en el otro ensayo clínico no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa y, por tanto, pues el ensayo se quedó como un poco a medio camino. Con esto no se podía probar este fármaco para tratar la EPOC.
Dentro de los análisis que se hicieron se intentó ver cuál era la población que podría responder mejor a este fármaco y se observó que aquellos pacientes que tenían más de 300 eosinófilos históricamente en sus analíticas de sangre y que tuvieran más de 150, aquí hay una errata de la revista, pero es más de 150 eosinófilos, parecía que eran los pacientes que más se beneficiaban de este tratamiento. Otro ensayo que también se publicó, este ya tiene 4 años, es benralizumab, que está también aprobado para el tratamiento del asma y lo mismo, 2 ensayos clínicos, los 2 de 1 año de duración en pacientes con EPOC, en este caso con un punto de corte de eosinófilos de 220 y con distintas dosis del fármaco, o bien 10 miligramos cada 8 semanas o en los otros estudios 30 o 100 miligramos cada 8 semanas. Ya el que tenga distintas dosis pues puede generar algo de confusión. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, pues se vio algo parecido a lo que comentábamos en el otro estudio. Uno de los estudios da un resultado cerca de la significación estadística, con una reducción del 17%, pero esta señal no se vuelve a ver en los otros ensayos. Y, sobre todo, lo que llama la atención es que la respuesta en el brazo del placebo fue incluso mejor en algunas de las dosis. Parecía haber también una señal que orientaba a que podría reducir el número de ingresos hospitalarios, pero realmente el ensayo se considera negativo y, por tanto, no se aprueba todavía su uso para el tratamiento de la EPOC. Pero, como les decía, la charla o esta ponencia hablaba sobre el futuro y realmente esto es el presente. ¿Por qué? Porque este año, en mayo, se presentaron los datos de este otro anticuerpo monoclonal, dupilumab. Es un anticuerpo monoclonal que no va contra la interleuquina 5, sino va contra la interleuquina 4 y 13, que también están involucrados en la inflamación de algunos pacientes con EPOC. Y en este ensayo clínico pues, se dividía a los pacientes a seguir tomando toda su medicación. Eran pacientes que tenían más de 300 eosinófilos, que tenían exacerbaciones a pesar de tratamiento máximo inhalado, y se le aleatorizaba a recibir o bien placebo o bien dupilumab 300 miligramos cada 2 semanas. Participaron en el estudio 939 pacientes y recibieron 471, 468 el fármaco. Y el fármaco aquí sí demuestra eficacia. Demuestra eficacia porque reduce en un 25% el número o el riesgo, mejor dicho, en un 30%, perdón, el riesgo de tener una exacerbación, una crisis, a lo largo de 1 año de seguimiento. Y también mejora la función pulmonar, medida por el FEV1, que todos también conocen. O sea que por primera vez tenemos un fármaco que de verdad demuestra eficacia clínica. Y no solo eso, sino que lo demuestra además con seguridad, que es tan importante como tener eficacia clínica. ¿Y qué está por venir? Bueno, pues lo que está por venir es que ya llega. ¿Y ya llega por qué? Porque dupilumab ya ha demostrado, ha sacado una nota de prensa, la compañía farmacéutica que lleva este medicamento, de que en otro ensayo clínico exactamente igual que el que le he enseñado antes, tiene igual eficacia o incluso un poquito mejor de la comunicada. Y estos datos que se presentarán, se supone, en el próximo Congreso Americano en mayo, van a llevar a que se apruebe como un medicamento para la EPOC. Pero, como les decía, hay muchas más cosas por venir. Y solo voy a enseñarles alguna diapositiva más de qué hay por venir. Hay por venir un anticuerpo monoclonal frente a otra interleuquina que se llama itepekimab. Itepekimab demuestra en un pequeño ensayo clínico eficacia en exfumadores. Si eres fumador parece que no funciona en prevención de exacerbaciones. Otro anticuerpo frente a esta interleuquina que se llama astegolimab también demuestra que puede tener alguna eficacia, que aunque el ensayo, en este caso, el resultado es negativo, pero es simplemente por un tema de tamaño muestral, de cuántos pacientes había incluido en el estudio, parece que puede tener también una posibilidad. Y como les decía, esto es lo que está por venir. En rojo son los resultados de dupilumab, que ya están terminados los ensayos clínicos, los resultados se han comunicado, aunque no les queda todavía por publicarse, pero ven que mepolizumab está ahora mismo, ya ha terminado un ensayo clínico que se llama Matiné, de 1 año de duración. En general, esta tabla sería para pacientes con EPOC,
que tienen exacerbaciones a pesar de triple terapia, que tienen síntomas por la EPOC y que además que tengan más de 300 eosinófilos en sangre en una analítica. Benralizumab tiene 2 ensayos también. Uno es el Resolute, que también está terminado, está pendiente de conocerse los resultados. Y después vienen muchos más. Por ejemplo, está tezepelumab, que es un fármaco que actúa inhibiendo la señal inflamatoria a nivel del epitelio de 52 semanas. Este ensayo ya está terminado también, pendiente de resultados. Tozorakimab tiene 2 ensayos clínicos que están ahora mismo en marcha, los 2 de 52 semanas. En este caso serían para pacientes que tuvieran EPOC y exacerbaciones, a pesar de triple terapia, no importan que tengan o no eosinófilos. Y por último están estos 2 fármacos monoclonales, itepekimab y astegolimab, que están ahora mismo en mitad de los ensayos clínicos. Nosotros estamos participando en algunos de estos que ven ustedes aquí. El plantel de lo que está por venir es esto. Estos son todos los fármacos ordenados. Pueden ver que casi todos, o muchos de ellos, han terminado en el 2023. Con la pandemia han tardado un poquito más a lo mejor, pero en general casi todos están ya terminados. Hay alguno que terminará a lo largo de este año y, por tanto, los resultados se comunicarán a lo largo del 2024 o primeros del 2025. O sea que es una situación en la que ya no es el futuro, sino que, como les decía, probablemente sea el presente para dentro de unos meses. Y el mensaje, que esto sí que creo que podemos ya hablar, es que lo mismo que los biológicos han entrado en otras enfermedades respiratorias para ayudar a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y un mejor control de su enfermedad, la era del biológico en la EPOC ha comenzado ya, después de mucho tiempo buscándolo, y creo que todos ustedes ya lo saben. Sin más, déjenme darles las conclusiones. Las conclusiones es que la EPOC sigue siendo una enfermedad respiratoria mortal, que hay pacientes que siguen sufriendo exacerbaciones a pesar de todo lo que hemos conseguido de mejoría con los fármacos inhalados, que la inflamación en la EPOC es muy heterogénea y que en este caso las moléculas, los fármacos monoclonales o los fármacos biológicos frente a inflamación T1 no han demostrado beneficio clínico evidente, pero que los fármacos biológicos para la inflamación tipo 2 sí funcionan en determinados pacientes y que el futuro, como les decía, ya ha llegado. Sin más, déjenle terminar con esta frase de este libro, Las leyes de la medicina. Es un libro pequeñito, muy fácil de leer, pero en él viene una frase que creo que puede resumir un poquito todo lo que está pasando en el campo de la EPOC. Es fácil tomar decisiones con una información que es perfecta, pero la medicina muchas veces nos exige a los clínicos, a los investigadores básicos, tomar decisiones perfectas con una información que a veces es imperfecta. Los médicos a veces pues tratamos con una persona que nos cuenta los síntomas, las crisis, miramos la función pulmonar, la analítica. A veces es, aunque a ustedes les parezca muy complejo lo que hacemos, realmente la información de la que disponemos muchas veces es imperfecta. Por tanto, cuanta más información tengamos, cuando esta información sea más perfecta, nos ayudará a tomar decisiones mejores todavía para todos los pacientes. Y sin nada más, pues déjenme poner una pequeña banderita, ahora que estamos en Madrid, pero intentar poner una banderita también con la ciudad donde vivo, con Granada. Invitarles a que vengan a Granada también y que disfruten de estas vistas de la Alhambra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bernardino. Y se dan cuenta de la importancia de esta frase, ¿no? Por eso es importante esta mesa, porque es que nos habla de esta investigación que debe ser perfecta, y estos investigadores nos demuestran en lo que nos han presentado lo importante que es dedicar a seguir investigando para vosotros, los pacientes. Es un placer para mí presentar ahora a la doctora Pilar Marco. La doctora Pilar Marco es jefa del Grupo de Nanobiotecnología para el Diagnóstico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, es coordinadora del programa de investigación en nanomedicina del CIBER, y su investigación se centra en las nuevas herramientas de diagnóstico molecular. Un placer, doctora. Pues muchas gracias, Katia. No sé si se me oye bien. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a bajar otra vez al nivel de investigación más básica, pero bueno, espero que también abra puertas de esperanza a todo lo que voy a explicar.
Soy investigadora, profesora de investigación del CSIC. El CSIC, como saben, es la institución más grande de investigación pública aquí en España. Tiene alrededor de 121 centros distribuidos por toda la geografía, entre los cuales está el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, que es un instituto que está localizado, por si alguna vez vienen a Barcelona, algunos de ustedes quizá incluso han estado en mi instituto, está al lado del Palacio de Pedralbes, en una zona pues, bastante noble, y ahí estamos pues, intentando hacer nuestras contribuciones. El instituto tiene una base química y lo que pretende es abordar los problemas no solo de salud, sino también otros temas de tipo medioambiental o industrial desde un punto de vista químico. Tiene 2 nodos y nosotros nos encontramos en el nodo de nanobiotecnología. Mi grupo es el que aquí veis, es un grupo de personas motivadas y con muchas ganas de hacer algo útil para la sociedad. Está compuesto por biotecnólogos, biólogos, farmacéuticos, químicos, algún ingeniero. Y todos nosotros pues, trabajamos con la idea de realizar una investigación de calidad dirigida a mejorar la calidad de vida de la sociedad, desarrollando nuevas estrategias de diagnóstico y de terapia, con la misión pues, de ser una referencia en el ámbito biomédico a nivel internacional, aprovechando nuestro conocimiento, que ahora les explicaré un poquito, en el ámbito del uso de anticuerpos para terapia y para diagnóstico. Justamente me va muy bien después de la explicación que nos ha dado Bernardino. Entre los objetivos que abordamos es el desarrollo de anticuerpos, sobre todo con propiedades definidas. O sea, nosotros los fabricamos, por decir de alguna manera, estos anticuerpos con la afinidad y la selectividad que deseamos. Podemos integrar estos anticuerpos en materiales con propiedades eléctricas o magnéticas o ópticas para poder obtener señales, desarrollar dispositivos de diagnóstico y también investigar el potencial de estos anticuerpos para la terapia. Y los aplicamos en diversos campos, en el ámbito del medio ambiente, en la seguridad alimentaria y en el ámbito clínico, entre los cuales tenemos varias líneas de investigación y en los últimos años son las enfermedades infecciosas las que mantiene ocupado pues, casi un 50% del equipo. ¿Y por qué esto? Pues porque con casi 14 millones de muertes al año a nivel mundial, las enfermedades infecciosas se encuentran entre las primeras causas de mortalidad. Solo las infecciones respiratorias pues, producen 2,5 millones de muertes a nivel mundial, pero si nos vamos a los países en vías de desarrollo, esto es incluso mayor. Y a todo esto se une el problema con las infecciones hospitalarias, con una prevalencia, creo, bastante importante, de cerca del 10%, a lo que se une el tema de la resistencia a los antimicrobianos. En esta gráfica es un poco antigua, pero yo creo que es muy ilustrativa. Aquí ven la ventana durante los años en la cual un antibiótico es activo. ¿Qué vemos? Que a lo largo de los años, el periodo de años en los cuales un nuevo antibiótico es activo es cada vez más estrecho. Esto tenemos un problema porque cada vez cuesta más encontrar moléculas que nos curen. Tal es el problema que se conoce a este fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos como la pandemia silenciosa. Y está previsto que en el año 2050 el número de muertes asociados solo a este problema, independientemente de la patología, pueda llegar a ser de 10 millones por encima del cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Qué ocurre para agravar todavía más este problema? Pues que si bien tuvimos una época dorada, en la década de los 50, los 60, donde se descubrían moléculas nuevas y salían al mercado y se probaban, estas moléculas han ido perdiendo actividad y en los últimos años, fijaros, las últimas 2 décadas, apenas surgen nuevos antibióticos. Surgen algunos, pero son simplemente modificaciones estructurales pequeñas de farmacóforos, productos que ya se conocían. ¿Qué ocurre? Que como son muy similares a lo que ya teníamos, en 3 o 4 años ya no son activos al 100%. Tenemos pues un grave problema. De hecho, en un estudio del año 2019, la Organización Mundial de la Salud identificó 32 antibióticos en fases clínicas, pero de estos solo 6 eran nuevas moléculas.
estamos en vía seca en cuanto a nuevos fármacos. Es obvio que hemos de reaccionar y hemos de reaccionar a diversos niveles. Uno de ellos es intensificando la investigación hacia nuevas terapias, nuevas moléculas, nuevas aproximaciones. Hemos de ser creativos, hemos de hacer algo nuevo. Es muy importante la educación, el uso inapropiado de antibióticos es uno de los grandes problemas, pero esto está asociado también al diagnóstico. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas tiene muchísimas limitaciones porque en la mayoría de los casos no se puede identificar el microorganismo que está causando la infección hasta 24, 48 horas, a veces 72 o incluso una semana más tarde. ¿Por qué? Porque a pesar de que han salido nuevas tecnologías al mercado que intentan mejorar esto, todavía requieren etapas de cultivo, de preconcentración, y esto lleva tiempo. Como consecuencia, ¿qué pasa? Que vamos al médico, nos prescriben antibióticos sin saber exactamente cuál es el microorganismo que está causando la infección, con lo cual se mata todo y empiezan los organismos, claro, a defenderse y a desarrollar resistencia para eliminar el antibiótico y los antibióticos dejan así de ser activos. Por lo tanto, necesitamos técnicas rápidas de diagnóstico que den resultados en la propia consulta del médico, si pudiera ser idealmente en menos de una hora, que identifiquen el patógeno, que sepan distinguir entre infecciones virales e infecciones bacterianas, porque los antibióticos no son útiles para las infecciones víricas y muchas ocasiones acabamos tomando antibióticos y lo que tenemos es una infección vírica, y que también distingan entre colonización y infección, porque todos estamos colonizados por microorganismos que pueden ser patógenos, pero que no nos están causando de momento una infección. Por lo tanto, no es necesario usar antibióticos. En este contexto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros estamos investigando el quorum sensing. Dirán ustedes, ¿qué es el quorum sensing? Pues el quorum sensing es un sistema muy sofisticado de comunicación celular que utilizan las bacterias para comunicarse entre ellas, también con nosotros, también con el organismo huésped. Lo utilizan para múltiples fines, para mantener la comunidad, para compartir los nutrientes, para hacer labores de mantenimiento de la vida de la comunidad bacteriana. Pero en un determinado momento, cuando la densidad de microorganismos alcanza un nivel, este sistema de comunicación celular les sirve para sincronizar su comportamiento y decir, es momento de atacar. Ahora nuestro huésped está débil, está cansado, nosotros nos podemos proliferar y vamos a empezar a producir aquí una infección. ¿Cómo se comunican? Pues la comunicación son señales químicas. Aquí ven un arsenal de moléculas. Esto es lo que ellas utilizan, cada una tiene un papel. Algunas son de comunicación intracelular con bacterias de la misma especie, otras con bacterias de otra especie, cada una tiene un papel. Y nuestro objetivo es poder estudiar estas moléculas de señalización molecular en los organismos escape, que son los que son más altamente virulentos, son los que son también multidrug resistant, o sea que son resistentes a muchos antibióticos y además son responsables de más del 60% de las infecciones. Les pongo un ejemplo aquí, Pseudomonas aeruginosa, algunos habrán oído hablar, es una bacteria altamente virulenta. Tiene un sistema de quorum sensing muy complejo, en el cual utiliza fundamentalmente 4 grupos de moléculas señalizadoras. El primer grupo es el LAS, el segundo es el RHI, este es el sistema PQS y este es el IQS, que está todavía pues, en fase de estudio, ¿no? ¿Qué ocurre? Estas moléculas son biosintetizadas por la bacteria, esto sería el interior de la bacteria, y las eliminan al exterior. En un momento determinado empiezan a producirlas en mucha cantidad y a su vez interaccionan con receptores, vuelven a entrar dentro de la célula, interaccionan con receptores dentro de la célula y disparan la biosíntesis de un arsenal enorme de factores de virulencia altamente tóxicos y que matan nuestras células. Y además intervienen en la formación de biofilm, que es uno de los grandes problemas de las enfermedades infecciosas, y lo que es importante es que nosotros detectemos la infección al inicio. ¿Por qué? Porque las bacterias se adhieren a nuestros pulmones. En una primera etapa lo hacen de forma reversible, pero a partir de un momento la unión a nuestro tejido es irreversible, ya no nos podemos deshacer de esto, forman una película y además
además están protegidas por unos polisacáridos y aquí ellas están divinamente produciendo sus factores de virulencia y nosotros no lo podemos penetrar. O sea, ¿cuál es nuestro reto? Desarrollar herramientas de diagnóstico para detectar la infección aquí, ¿vale? Estamos trabajando pues en dos vías. Por un lado, este reto, desarrollar métodos de diagnóstico que podamos detectar la infección en etapas iniciales. Nuestra hipótesis es quizá estas moléculas de señalización pueden ser nuestros biomarcadores de infección. Y por otra vía vamos a intentar desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. ¿Y cómo? Pues disminuyendo o bloqueando la comunicación celular para que ellas no puedan comunicarse entre ellas y empezar la patogénesis. Empezamos por el primer caso que estamos haciendo en lo que se refiere al diagnóstico. Bueno, pues os decía, nos colonizan las bacterias, empiezan a producir, estas son las moléculas de tipo LAS y RH, las primeras. Luego van aumentando, ya producen moléculas de tipo PQS, aquí ya vamos peor. Y llegamos a un punto en que ya aquí la comunicación celular ha funcionado perfectamente, empiezan a producir factores de virulencia. Aquí ya es demasiado tarde. Nuestros pulmones empiezan a reaccionar produciendo esta reacción inflamatoria de la cual nos hablaban hace un momento, produciendo citoquinas, y aquella inflamación necrotiza las células, puede acabar, es casi una reacción que mata ella misma a nuestros pulmones, ¿no? Pues ¿cuál es nuestra hipótesis? Pues como les decía antes, detectar estas moléculas al inicio cuando se empiezan a producir. Pues con esto tenemos un reto, detectar estas moléculas en etapas iniciales para ver si son buenos biomarcadores de infección y podemos diagnosticarlo incluso antes de que tengamos los síntomas. Por otro lado, quizá pensamos que el poder medir todas estas moléculas nos van a decir no solo que tenemos una infección, sino que además ver cómo va evolucionando y a su vez evaluar la respuesta a la terapia. ¿Está funcionando o no está funcionando? Y con esto lo que esperamos es no solo proteger al paciente, sino también disminuir este gran problema de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo estamos trabajando? Pues produciendo anticuerpos específicos contra estas moléculas. Aquí les muestro, este es el sistema PQS, uno de los 4 sistemas de comunicación, produce varias moléculas, todas ellas muy parecidas, y también todas ellas son responsables de los factores de virulencia que se secretan. Nosotros hemos sido capaces de producir anticuerpos específicos contra cada una de estas moléculas, que los hemos empleado en desarrollar unas técnicas de laboratorio que son muy ampliamente usadas en el ámbito clínico, que son las técnicas inmunoquímicas y que nos han permitido poder detectar estas moléculas a niveles muy extraordinariamente bajos. Este valor quizá a ustedes no les dice nada, pero está en el rango de bajo nanomolar, que son verdaderamente concentraciones muy bajas. Y hemos empezado a hacer estudios preclínicos, diría yo, porque aquí tenemos un gran reto que os hablaré a continuación. Este es uno de los estudios primeros que realizamos en colaboración con el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Nos proporcionaron 37 pacientes, creo que eran aislados clínicos que habían identificado que tenían una infección por Pseudomonas aeruginosa y tuvimos pues, todos estos resultados. Estos son las moléculas del quorum sensing, bueno, unas huellas nosotros llamamos del quorum sensing, que inicialmente no nos decían nada. Pero cuando ordenamos esto en función de la información clínica que nos proporcionaron en el hospital, ¿qué vimos? Pues vimos que de los resultados de estos análisis habían unos pacientes que tenían factores de virulencia, bueno, un nivel, pero bueno, bajito, pero otros tenían valores muy altos. Cuando además analizábamos las moléculas del sistema PQS del quorum sensing, y además lo cruzábamos con la información clínica, pues veíamos que en realidad no solo podíamos detectar específicamente que era Pseudomonas aeruginosa, sino que además esto nos permitía clasificar a los pacientes. Los que estaban en fase aguda, ya ven, la huella molecular, este color rojo significa que tenían valores extraordinariamente altos de factores de virulencia y de moléculas de quorum sensing, mientras que los que estaban en fase crónica, bueno, tenían ahí algunos valores que ni siquiera los podíamos detectar, pero otros pues tenían valores altos. A ver, una de nuestras hipótesis, si recuerdan, eran, quizá vamos a poder con esto no solo saber que usted está infectado por Pseudomonas, sino a lo mejor la esperanza de predecir
esos periodos de exacerbación que comprometen la vida de los pacientes, y nuestra hipótesis, y lo que esto nos indica, es que quizá estamos en el buen camino. Pensamos que quizá estos valores nos están diciendo, cuidado, esta persona parece que está crónica, está ahí en un estado estable, pero podría estar a las puertas de una exacerbación. Esto que les estoy diciendo no lo hemos podido validar. Hemos analizado actualmente ya más de 250 muestras, pero tenemos un grave problema de manejar la información clínica, que creo que esto ha salido un poco en la mesa de debate anteriormente, sí que lo podemos discutir más tarde. ¿Qué vemos? Pues que hay algunas de estas moléculas que pueden ser verdaderamente biomarcadores de infección, que nos pueden permitir detectar la infección quizá en etapas tempranas, pero que la huella molecular de las moléculas del quorum sensing nos puede decir mucho más sobre el estadio de la infección y quizá su pronóstico. También hemos intentado analizar estas muestras directamente en muestras tan complejas como el esputo. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es que esto se pueda utilizar en consulta. Y para esto lo que hemos desarrollado son dispositivos point of care. Ahora ustedes ya, la sociedad está muy familiarizada con la COVID, todos estamos familiarizados con los test de antígenos. Esto es lo que perseguimos, que el médico de atención primaria, el que les atiende, pueda con una muestra de esputo de manera rápida decir, cuidado, estás infectado por pseudomonas y tu pronóstico es bueno o es malo o ya veremos, ¿no? De momento los resultados son prometedores. Aquí ven, esto es una curva de calibración, nos dice que alcanzamos una buena detectabilidad en esputo, pero esto lo hemos de validar con un estudio clínico, con muestras mucho más grandes de pacientes. Aquí les muestro los resultados, es uno de los biomarcadores, no les muestro todos. Estos son pacientes positivos, todos ellos nos dieron respuesta. Todos estos que eran pacientes negativos, no infectados, pues nos dieron negativo, salvo algunos que, bueno, pues son sospechosos desde nuestro punto de vista, quizás están siendo colonizados etapas tempranas, ¿no? No os voy a explicar más, aunque tendría mucho por decir, porque quiero deciros alguna cosa más de terapia si tengo tiempo. Katia, ¿sí? ¿Voy bien? Pues, como les decía, otra de las líneas de investigación es, no solo queremos diagnosticar, queremos contribuir a este gran problema que tenemos de falta de antibióticos nuevos. ¿Y cuál es nuestra aproximación? Vamos a interrumpir la comunicación celular. Tenemos este gran reto y esta es nuestra contribución. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos anular esas señales químicas en etapas tempranas, antes de que lleguemos a esta unión irreversible que se produce al tejido, ¿no? Y lo queremos hacer, ¿cómo? Pues inhibiendo la biosíntesis de estas moléculas, podría ser una estrategia. También podríamos hacerla pues, degradándolas, una vez se han liberado al exterior, degradándolas. O simplemente pues, interaccionando con los receptores que las detectan y que son las que disparan después la síntesis de los factores de virulencia. De momento estamos trabajando estos dos niveles, al de detectarlas y neutralizarlas cuando ya se han excretado y quizá antes de que se liberen. ¿Qué les puedo mostrar? Bueno, vuelvo al modelo de pseudomonas de aeruginosa, aunque también estamos trabajando con otros microorganismos. ¿Y qué queremos? Pues bloquear esta comunicación, pero a su vez proteger al huésped de la acción tóxica de estos factores de virulencia y también de las moléculas del quorum sensing, que también en sí mismas tienen efectos tóxicos. Les muestro aquí unos resultados solo para ilustrar. Estos son unos test que hacemos para medir la viabilidad celular. Esto sería la fluorescencia que vemos en células normales, que están sanas, que no están sometidas a ningún efecto tóxico. Esto lo mismo cuando estas células las ponemos en contacto con los anticuerpos que nosotros hemos producido. Bueno, tampoco parece que les cause ningún problema grande, pero cuando las ponemos en contacto en estos ensayos in vitro con alguna de estas moléculas del quorum sensing, bueno, ya lo ven, aparece esta fluorescencia de color rojo que nos está diciendo que se está produciendo un efecto tóxico sobre la célula y disminuye su viabilidad celular, causando la muerte. Si en ese mismo ensayo in vitro añadimos el anticuerpo, fijaros qué cambio. Hay un efecto protector en las células, por lo tanto,
creo que vamos en el buen camino de que quizás estos anticuerpos podrían tener un efecto. Aquí os muestro también más de lo mismo, solo de forma cuantitativa, para la piocianina, que es uno de los factores de virulencias que están regulados por el quorum sensing, y el PQS. Este sería pues, la viabilidad celular, fijaros, muy disminuida, por debajo del 50%, cuando está presente este tóxico, pero cuando añadimos el anticuerpo recuperamos la viabilidad celular. No tengo tiempo de entrar más en detalle, yo quería solo darles estas pinceladas, son puertas que se nos abren de esperanza a nuevas estrategias también de terapia, no solo de diagnóstico. Tenemos resultados preliminares, desgraciadamente tan solo de momento in vitro, que nos dicen que estos anticuerpos están ejerciendo un papel protector. Tenemos que pasar a estudios in vivo, esto es lo primero, y después, primero con modelos animales, claro está, luego pues con estudios clínicos para poder evaluar este efecto. Queremos ver no solo cómo protege las células, sino cómo se inhibe esta comunicación celular, cómo se inhibe la formación de biopelículas. Tenemos mucho trabajo a hacer. ¿Y cuáles son nuestros grandes problemas hoy? Pues tener suficiente financiación para seguir adelante con todos estos estudios. Para nosotros que estamos en una institución pública de investigación, no en un hospital, tenemos también grandes problemas para conseguir colaboraciones con grupos clínicos. No nos podemos quejar, pero actualmente tenemos algunas colaboraciones con grandes hospitales que nos han permitido poder avanzar, pero queremos avanzar más rápido. Todo esto está hecho con muestras que llamamos retrospectivas, que son muestras que los hospitales tenían y nos han dejado para que hagamos estos estudios, pero necesitamos ir a estudios clínicos prospectivos, es decir, reclutar pacientes en los que tengamos todos los parámetros mucho más bajo control. Y una cosa muy importante y que es muy limitante, habrán visto en nuestro compañero anterior, muchos de los estudios clínicos están financiados por empresas. Necesitamos que las empresas se impliquen, porque nosotros, como grupos de investigación, no conseguimos la financiación necesaria para hacer esos estudios a gran escala. Necesitamos los clínicos, les necesitamos a ustedes, necesitamos las empresas, necesitamos el apoyo de las agencias regulatorias para que hagamos las cosas bien y sean seguras. Y todo esto es lo que espero que con el tiempo y con los años, pues cuanto antes mejor, nos permitan pues, poder aportar soluciones que nos ayuden a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pilar. Un poquito bajo, quizá. Ahora mejor. Vamos con las preguntas. Tenemos unos minutos para preguntas para todos los ponentes de la mesa. La primera de ellas es para Bernardino. Si parece demostrado que el biológico para la EPOC reduce las exacerbaciones, y las exacerbaciones son precisamente indicador de gravedad, ¿para qué tipo de pacientes cree el doctor Alcázar que se destinará este tratamiento? ¿Solo para los más graves o cree que sería una opción viable de enlentecer el progreso de la enfermedad ya desde el inicio? Es con este micro, ¿no? Sí. A ver, por ahora, los pacientes que recibirán este tipo de tratamiento serán los pacientes que estaban con las características de los ensayos clínicos. Casi todos los ensayos clínicos que se están diseñando en pacientes para fármacos anticuerpos monoclonales son pacientes que tienen EPOC, que tienen exacerbaciones a pesar de utilizar triple terapia. O sea, un LAMA, un antagonista muscarínico, un beta-adrenérgico y un corticoide inhalado. Y para eso son para los que inicialmente se van a aceptar. En el caso de dupilumab, además tendrás que tener más de 300 eosinófilos en sangre, en una analítica de sangre, y si cumples eso, pues recibirás este tratamiento seguramente. Aunque después tendrá que haber el tema de la negociación del precio con el Ministerio, etcétera, para que la Agencia Española del Medicamento te lo apruebe y demás. Pero bueno, en principio deberá de ser algo parecido a eso. Ojalá que sirvan para cambiar la progresión de la enfermedad, pero para eso, claro, necesitaremos también tener ensayos, ¿no? y más estudios y más evidencia. Entonces, la respuesta ahora es,
será para pacientes que sigan teniendo exacerbaciones, sobre todo si llevan al ingreso hospitalario, que como he dicho son las más graves que atendemos normalmente, y estás en tratamiento máximo inhalado. ¿Vale? Eso será más o menos el perfil de paciente. Excelente. Vamos con otra pregunta. Para la mesa, Kate, te la planteo y la distribuyes según creas. Hay centros que ofrecen curar lo han escrito entre comillas, la EPOC con tratamientos de células madre. La pregunta es, ¿cuántos años creen que faltan todavía para que esto sea posible y no un engaño? Yo creo que el doctor Bernardino sería el mejor ponente en responder esto. Bueno, Ana me puede ayudar en esto. Yo creo que queda mucho todavía. Nadie puede decir que cura la EPOC todavía con células madre. Precisamente estábamos comentando antes de empezar la mesa de la última publicación que ha comentado ella, Ana, porque causó mucho revuelo que se presentaron resultados en el Congreso de la ERS este año pasado en Milán. Este grupo presentó el póster y todo el mundo, claro, o sea, tiene una enfermedad que sabes que es grave y claro, pues tienen la esperanza de que eso salga ya, pero queda todavía mucho. Yo, vamos, o sea, más de 10 años seguro. Ana era incluso un poquito más pesimista en el tiempo. No quiero serlo, pero es cierto que son todavía ensayos que son tempranos, son fases 1, ¿vale? Se sabe que se pueden administrar, que es seguro llevar a cabo esa estrategia, que se toleran, pero de ahí a demostrar un efecto realmente beneficioso, en algunos casos más con mesenquimales se ha visto a lo mejor algún efecto antiinflamatorio que puede ayudar, pero hasta poder demostrar y ver claramente que son eficientes, yo creo que todavía quedan muchos años. No sabría decir un número, pero está en fases iniciales. Apuntan que la pregunta continúa si realmente ese entrecomillado de curar venía con toda la intención del mundo, ¿no? Y si podemos hablar de engaño, por lo tanto, así a las claras. A ver, o sea, curar, entendiendo, o sea, nosotros lo decimos, yo por lo menos lo digo a los pacientes, cuando yo tengo un paciente con EPOC intento tener varios objetivos. A corto plazo, que no tenga exacerbaciones. A largo plazo, que te aumente tu probabilidad de estar vivo en 10 años y que tu función pulmonar no decaiga, ¿vale? Hay pacientes en los que sabemos que incluso mejora la función pulmonar. Curar implicaría que dejaras de tener EPOC. O sea, que de tener una espirometría mal, con síntomas, etcétera, de repente tuvieras la función pulmonar que tenías cuando tenías 20 años. Eso realmente ahora mismo lo único que lo consigue es el trasplante pulmonar. Realmente hablar de curar la EPOC, bueno, incluso en el estudio que ha presentado Ana, el último, no dicen curar la EPOC, simplemente demuestran que mejora la función pulmonar o mejora la cantidad de tejido de una forma indirecta, mejora la cantidad de tejido disponible que tienes, pero no es exactamente que cures completamente la EPOC. Claro. Está bien dirigida para... Perdona, sí, si puedo complementar aquí muy rápido, es un poco lo que, de lo que estaba hablando. O sea, bueno, nosotros lo entendemos curar como bloquear el proceso patológico, frenar esa progresión y recuperar el tejido. Serían como los dos procesos que hay que conseguir. Excelente. Muy bien. Está bien dirigida para Ana Pardo. ¿Existe posibilidad de regeneración a mutación RTL1 en fibrosis pulmonar familiar? ¿Hay futuro cercano para tratamiento o curación mediante células madre o modificación genética de la FP familiar? Iría en la línea un poco de explicar. He mostrado un diagrama que luego no he podido explicar muy en detalle porque ya iba mal de tiempo, pero iría un poco en la línea de las IPS, que son células madre pluripotentes inducidas. Lo que se pretende, todavía está lejos también, son fases iniciales, pero lo que se pretende es aislar de una misma persona o fibroblastos de la piel o células de sangre, reprogramarlas a un estadio de célula madre embrionaria, corregirlas, que a día de hoy son técnicas que se realizan, de edición génica se llaman, para corregir esa mutación, y diferenciarlas, todo esto ex vivo, hacia una célula que al administrarla pueda ser capaz de regenerar. Pero viene un poco en la línea de lo que estábamos comentando, es todavía muy temprano, pero está ahí, o sea, hay muchísimos grupos de investigación que están en ello. Muy bien. ¿Qué criterios, esta es para Natalia, deben cumplir los pacientes para tener un estudio genérico para el proyecto HP? Bueno, obviamente, en primer lugar,
lo más difícil es la colaboración de los hospitales, ¿vale? Generalmente nosotros recibimos a los pacientes que están incluidos en el registro de hipertensión a nivel nacional, tanto de adultos o de pediátricos. Pero en principio, si ese hospital al que acude el paciente colabora con nosotros, se les hace estudio genético a todos, de las formas idiopáticas y hereditarias, que he dicho que son las mayoritarias, e incluso de algunas formas asociadas, estamos incluyendo. Excelente. Y una última pregunta sobre las resistencias antimicrobianas. El gran público no lo percibe como un problema grave de la salud y la investigación, me da la sensación, que va muy lenta. La propia doctora hablaba de las dificultades de financiación. ¿Cómo es posible que un tema de salud global no consiga la implicación de todos? Nos preguntan. Sí. Doctora Pilar, quisiera comentar eso y después seguimos comentando. La verdad es que no tengo respuesta. Como les decía, es esencial que se impliquen las empresas a apoyar todas estas investigaciones de aproximaciones innovadoras, originales de tratamiento. Y si esto no sucede, no vamos a avanzar. O sea, yo les he presentado lo que nosotros hacemos, pero hay más grupos como yo haciendo una investigación innovadora y llegamos a lo que se conoce en nuestro ámbito como el Valle de la Muerte. Es decir, llegamos hasta un punto donde si no se implican las empresas, si no nos cogen de la mano y dicen esto lo vamos a financiar para estudios clínicos que lo demuestren, los conocimientos, los proyectos, las patentes se mueren. Y esto da mucha pena. ¿Qué ocurre en el momento actual? Muchas empresas farmacéuticas que antiguamente, hace unos años, invertían en el desarrollo de nuevos antibióticos, ya no lo hacen. Es que ya ni lo hacen porque estos son investigaciones de muchísimos años donde invierten muchos millones. Luego los sacan al mercado en el hipotético caso de que un 5% de los fármacos que han estudiado pase todas las fases clínicas y una vez salen al mercado, al cabo de pocos años, ya no son efectivos. Entonces es un campo, igual que pasaba esta mañana con las enfermedades raras, de que a veces no se invierte pues porque luego no hay un mercado, pues con los antibióticos está pasando un poquito lo mismo. Yo me gustaría poder dar una solución, yo creo que es responsabilidad de todos, de nosotros los científicos, de las autoridades, los políticos que tienen quizá la posibilidad de impulsar estrategias de colaboración público-privada, de los pacientes que con actos como este y otros más que sé que son muy activos, pues dan a conocer el problema, la investigación que se hace, pero hemos de llamar también a las empresas, que nos oigan, conseguir que las empresas se interesen, porque no me cabe ninguna duda que el interés por su parte está, por la nuestra también, por los hospitales también, pero si no trabajamos todos juntos y se pone también el capital privado, todos a una, no vamos a poder avanzar. Sí, respecto a esto, ya sabemos todos que, como lo ha comentado la doctora Pilar, que esto es un problema de impacto mundial. Hace poco se ha publicado el reporte de resistencias a nivel mundial. Vemos que patógenos como neumococo están incluidos en esa lista, un patógeno tan común y tan frecuente en las infecciones respiratorias, con lo cual es lo que la doctora comenta, ¿no? Esto viene, todo mundo tiene que involucrarse porque las resistencias no solo salen por el consumo de antibióticos nuestros, sino los que se usan en las industrias de animales, que tiene un gran impacto. Entonces, esto es más decisión política que nosotros los investigadores y el público general estamos encantados de apoyar y seguir alguna política que nos ayude a reducir este problema mundial. Me dan tiempo para una, ahora sí, última pregunta, la ultimísima. ¿Se plantean los clínicos la utilización de estos nuevos fármacos off-label para otras patologías respiratorias en las que es difícil que se desarrollen? ¿Hay alguna bibliografía de estos usos off-label en indicaciones para las que no se prevé autorización? ¿Una pregunta doble? Bueno, a ver, para los fármacos monoclonales, los fármacos biológicos en general, o sea, hay indicaciones que podrían sugerirse o que podrían funcionar, pero entiendo que como son fármacos extremadamente caros, normalmente no se van a aceptar indicaciones off-label. Probablemente cuando se apruebe, porque se espera que, por ejemplo, para Dupilumab
se apruebe la indicación en EPOC por la Agencia Europea del Medicamento a finales de este año. Una vez que esté aprobado, aunque el Ministerio pueda o tenga que dar la comisión de precios, etcétera, y ponerlo, que se pueda autorizar el fármaco, probablemente puedan sacarse algunos pacientes e iniciar el tratamiento, sobre todo a lo mejor los pacientes más graves, ¿no? Pero como indicaciones off-label yo entiendo que va a ser complicado porque son fármacos extremadamente caros y sin una clara base que soporte su uso. O sea, en EPOC, por ejemplo, ya digo, hemos visto muchos ensayos clínicos que se suponía que iban a salir positivos y salieron negativos, incluso en algunos con problemas de seguridad, con lo cual entiendo que va a ser complicado tener indicaciones off-label de estos fármacos. Fantástico. Pues no hay más preguntas, hay más, pero no tenemos tiempo. Katia, te devuelvo la palabra. Gracias. Ha sido un placer poder moderar esta mesa con expertos internacionales aquí. Lo han visto, que hemos hablado desde lo básico hasta escuchar las bacterias, pero esto es importante y es importante porque nos permite poder mejorar la atención al paciente respiratorio, poder seguir en el futuro un mejor manejo y terapia de todas estas enfermedades y, por supuesto, la finalidad de nosotros como investigadores y clínicos es mejorar la calidad de vida del paciente. Agradezco mucho a FENAER por esta gran mesa y a vosotros que estáis aquí con nosotros. Gracias. Bien, vamos a dar paso a las conclusiones ahora mismo. Mientras cambiamos un poquito la mesa de clausura, os quiero recordar que si estos días publicáis algún mensaje en Twitter o cualquier otra red social, si lo hacéis con la etiqueta Convención FENAER, nos ayudáis a que esto que hemos vivido aquí pues no se quede solo aquí, entre estas paredes, ¿no? Sino que multipliquemos un poquito el efecto. Quiero dar también las gracias a Hipócrates, que ha estado aquí viéndonos pacientemente desde el 370 a.C. y que, bueno, ha estado siempre acompañándonos en este Hospital Universitario de la Princesa, que, como recordábamos ayer, fue el lugar donde nació FENAER, ¿no? En parte, ¿no? Se decía aquí, ¿no? Muy bien, vamos. Entonces, que la clausura, te escuchamos, Mariano, presidente en primer lugar. No, vale, como queráis. Hola, buenas tardes. Yo soy Raquel Gómez, soy la actual secretaria de FENAER y presidenta de la Asociación Sevilla Respira. Y nada, aprovechar este momento simplemente por agradeceros vuestra presencia, porque todo el mundo tiene sus ocupaciones y la agenda ocupada, y dedicar un día y medio a esto, pues ya es un mérito. También espero que el contenido que se ha trabajado durante meses, sobre todo Elena Goyanes y el equipo de FENAER, Olga, Rebeca y Martiño, que han tenido una labor de meses ahí, y enhorabuena por su parte. Y nada, espero que ese contenido haya sido enriquecedor y, sobre todo, aprovechar y que todas las asociaciones hayamos aprovechado este espacio que se nos ha dado, aparte del contenido de distensión, para interactuar entre nosotros, conocernos, y seguro que salen muchas sinergias y muchas buenas ideas para crecer en este ámbito y en lo que las asociaciones y la función que las asociaciones tenemos. Gracias. Hola, buenos días. Soy Iñaki Morán, soy el vicepresidente de la Federación de FENAER, y lo primero que os voy a pedir es un aplauso para Mariano, como presidente de la Federación, por su buen trabajo, y creo que se lo merece. Bueno, y ahora viene la pullita, y esto es también por su buen admitir la derrota de su Atlético entre nosotros, los del Athletic de Bilbao. Eso es. Dicho esto, la verdad es que yo quisiera destacar sobre todo
el nivel que ha tenido esta convención, ¿no? Un nivel de innovación. Hemos tratado temas, creo que muy importantes, ¿no? Como ha sido la aplicación de la tecnología en la salud, datos, también de seguridad. Hemos tratado sobre todo temas también como el acceso a la innovación, creo que ese ha sido importante, y los retos, ¿no?, en la investigación y sobre todo en la medicina del futuro. Creo que ha sido, para ser una primera convención, ha sido, creo, muy interesante. Hay que agradecer indudablemente a los ponentes y a los moderadores el esfuerzo que ellos han hecho por estar aquí. Hay que reconocer, hay que recordar que vienen desde distintos puntos de España, incluso desde fuera, desde Alemania, y eso es de agradecer todo ese trabajo que han hecho por nosotros, ¿no?, por todos los pacientes, por todas las asociaciones. Creo que la convención nos ha proporcionado muchas ideas en las que tenemos que pensar, ¿no?, y sobre las que se han abierto también vías de esperanza, sobre todo para futuros con nuevos tratamientos. Se ha hablado aquí de futuros temas biológicos para la EPOC, en el cual, como presidente de una asociación de EPOC España, pues me interesa bastante. Y creo que se ha hablado también de cirugía menos agresiva, con lo cual el paciente pues tendríamos una recuperación mucho mejor. Se ha hablado de la cirugía sin dolor, que eso aquí es algo, por los que lo hemos pasado, es algo, la verdad, muy interesante, ¿no? Y también ya, por último, no me quiero también enrollar más, es que todos estos esfuerzos, sobre todo que se hacen para nuevos tratamientos, nuevos fármacos, esperemos que la burocracia pues no los paralice, los acuerdos económicos se produzcan, las distintas comunidades autónomas lo aprueben y todos lleguen al paciente, que es el que realmente tiene que beneficiar de todo esto. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, yo no me voy a presentar porque creo que a estas alturas de la convención ya sabéis todos quién soy. Bueno, yo creo que ha sido una reunión muy fructífera. Lo primero, por la oportunidad de poder vernos todos físicamente otra vez, que llevamos ya demasiado tiempo viéndonos por pantallas. Muy importante la gran participación que ha habido. La verdad, no pensábamos que en la primera edición íbamos a tener más de 140 inscritos. El apoyo obtenido de la industria, que sin ese apoyo no hubiera sido esto posible. No quiero dejarme a ninguno, pero son Chiesi, Sanofi, GSK, AstraZeneca, Osimesa, Boehringer Ingelheim y Gebro Pharma. El interés generado por la convención, que deduzco de vuestros comentarios previos a la convención, por el programa y estos días, y también por la gran cantidad de preguntas y cuestiones que nos habéis trasladado. Creo que es un contenido que ha cubierto muchas lagunas de conocimiento y resuelto muchas inquietudes tanto sobre la nueva normativa de datos como a los nuevos tratamientos y procedimientos o a las nuevas tecnologías. Pienso que eran temas que había que abordar y que espero que en los 2 próximos años veamos resultados de las cosas que nos han contado. Os agradezco mucho la colaboración. Decía que espero ver resultados en los 2 próximos años porque la idea es celebrar la próxima convención en el año 2026. Y bueno, quiero daros las gracias de verdad a todos, a los ponentes, a los pacientes que se han inscrito de forma individual, a las asociaciones de pacientes integradas en FENAER, que sin vosotros FENAER no sería posible, y quiero dar también las gracias a los que trabajan en la sombra y no se los conoce, que es el equipo profesional de FENAER. Ha sido, bueno, yo sé las horas que han dedicado y el empeño que han tenido en la organización de este evento y los quiero dar las gracias también.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 2026.